15 en la noche, en las palabras que dijo Paco Ignacio Taibo, hizo mención a un poema de Otto René Castillo, Vámonos, patria, a caminar. Hoy traemos, este poema se divide en 3 tiempos, vamos a leer los 2 primeros para que no resulte un tanto cuanto aburrido, cansado, y para que le pongamos un poquito más de atención. El poema se llama Vámonos, patria, a caminar. Nuestra voz. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo del alma que me ha nacido entre las manos, canto. Para decir que me has crecido clara en los huesos más amargos de la voz, canto. Para que nadie diga, tierra mía, con toda la decisión de la nostalgia, canto. Por lo que no debe morir tu pueblo, canto. Me lanzo a caminar sobre mi voz para decirte, tu interrogación de frutas y mariposas silvestres, no perderás el paso en los andamios de mi grito, porque hay un maya alfarero en tu corazón que bajo el mar, adentro de la estrella, humeando en las raíces, palpitando mundo, enreda tu nombre en mis palabras. Canto tu nombre alegre como un violín de surcos, porque viene al encuentro de mi dolor humano, me busca del abrazo del mar hasta el abrazo del viento, para ordenarme que no tolere el crepúsculo de mi boca. Me acompaña emocionado el sacrificio de ser hombre, para que nunca baje al lugar donde nació la traición del vil que ató tu corazón a la tiniebla, negándote. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me dices. Yo bajaré los cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. De algunos autores pasados. Sí. Se llama La noche del sábado. Tiene un epígrafe del Francisco Tario, una de las grandes leyendas de nuestras letras del siglo pasado. Jamás se había detenido a pensar en lo inauditas que son las noches, en lo descomunales que son. Se sintió como un difunto en la noche. Como si despertara de un sopor intenso, escuchó el cúmulo de voces en un rumor interminable. De cuando en cuando, una risa apenas perceptible irrumpía en el escenario prefigurando una tertulia sabatina. Al momento, logró percibir en medio de ese ambiente festivo algunas personas con un marcado tono melancólico y plañidero que llamaron su atención por el evidente contraste. El cuello de la camisa le resultaba incómodo, como cuando se vestía para asistir a su trabajo diariamente. A pesar de usar traje por más de 35 años, nunca se acostumbró a tal atuendo.
El cabello lo sentía engominado y el cutis estirado y apisonado, como si portara una mascarilla de algunas mujeres con exceso de maquillaje. Cómo deseaba un espejo en ese momento. Era sábado en la noche y asistía a un funeral en el cual él era el protagonista principal porque desempeñaba el rol del difunto. Pensó que morirse en fin de semana era de lo más adecuado y decente que pudo haberle sucedido. Siempre quiso adivinar lo que sentía un cadáver en aquel trance y la oportunidad se le presentó cuando sufrió un infarto al miocardio el viernes en la madrugada, después de asistir a una reunión con sus cuates de generación de la Facultad de Economía en la UNAM. Sus oídos eran el único contacto certero con el exterior. En ese aparente letargo cuyo panorama se desdibujaba, sufría una sensación de encierro asfixiante. El aire no le llenaba los pulmones, le parecía una burbuja de cristal, desde donde podía adivinar en sucesivos cuadros los rostros de diferentes personas desfilando delante de él. Los intuía, algunos con el rostro compungido, real o simulado, declamando frases o palabras en perfecto cliché para la ocasión. La soledad que sintió después de vaciar la sala del velatorio, como se estila en los velorios actuales, le pareció de lo más cosmopolita y civilizado. Al mismo tiempo, un adelanto de lo venidero. La cremación, como pudo enterarse por el comentario de un doliente cercano, estaba programada para las 12 horas del domingo. Aunque siempre expresó a sus familiares su deseo de la cremación, nunca pudo reflexionar, ¿acaso habrá quien lo haga?, acerca del momento mismo de estar expuesto al calor extremo de las lenguas de fuego, que hacen que la piel y los huesos se deshagan y el cuerpo se convulsione con movimientos involuntarios, semejante a una coreografía de danza moderna, grotesca y macabra. La reflexión le hizo vacilar repentinamente y enseguida deseó bajarse del féretro como quien anticipa una parada en el colectivo. ¡Alto! Mejor prefiero la inhumación, no sean crueles. Sin embargo, el cortejo continuó su marcha ineluctable y a las 11:30 en punto depositaron el funesto estuche conteniendo su cuerpo inerme e inerte próximo al holocausto. ¡Puta madre! ¡No voy a aguantar! Se tranquilizó ante la inminencia del hecho y pudo recordar las palabras de la abuela cuando la alertaban acerca de lo dramático y sufrido que pudiera ser una muerte violenta. Total, ya muerto ni duele. Ahorita, y si no, pues ya nos ponemos de acuerdo y se los mando luego. Pero la idea de esta plática era presentar un libro que es continuación del primer libro que presenté yo en el Buzón Ciudadano hace ya unos años. Un libro que a lo mejor algunos de ustedes conocen, titulado La División del Norte. En este libro, en La División del Norte, y en otro que escribí posteriormente porque era necesario, Los Carrancistas, son dos libros en los que hago yo un balance o un análisis de los ejércitos de la Revolución Mexicana. Yo me pregunto en esos dos libros, ¿quiénes forman los ejércitos de la Revolución Mexicana? ¿Por qué pelean? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se nombran a los caudillos, a los dirigentes? ¿Cuáles son las razones que los llevan a la lucha? Etcétera. Pero en realidad, como que las grandes preguntas que yo quería contestar como historiador cuando empecé a dedicarme, o cuando supe que se podía ser historiador y que se podía uno dedicar profesionalmente a la investigación histórica, están en el nuevo libro, en el de 1915. Entonces les voy a contar un poco la historia del libro, la historia personal de ese libro. Yo crecí en Celaya, Guanajuato, no nací ahí, pero ahí pasé la infancia y la adolescencia. Y
Y ahí en Celaya, bueno, a mí me gustaba, además de que era yo de una familia de militantes de la izquierda nacionalista, seguía, pues también era yo lector de novelas de aventuras, ¿no? Y pues de ir leyendo novelas de aventuras a empezar a leer historia, el paso es relativamente fácil. Y ahí en Celaya estaba muy presente la imagen de Pancho Villa. Después descubrí que en muchos lugares del país, que no nada más en Celaya, ¿no? Que uno se encuentra fotos de Villa y Zapata por donde quiera. Pero ahí todavía, a mediados de los años 80, ¿sí? Por cierto, el temblor me tocó ahí, estaba yo en tercero de secundaria, ni cuenta me di, pues no se sintió mucho. Y como no existían los medios de comunicación de ahora, los que estábamos en la secundaria no nos dimos cuenta, sino hasta que salimos y ya nos empezaron a contar, ¿no? En fin, hoy debemos saber, no me di cuenta de la fecha, si no les hubiera dicho a los compañeros que invitaran a Humberto Musacchio para hablar del temblor, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, en aquellos tiempos, en los años 80, todavía había gente que recordaba, ya fuera de primera mano o inmediatamente contado por sus padres, los eventos ocurridos ahí hace exactamente 100 años. ¿Sí? En Celaya se consideraba, con cierta razón, aunque no tanta, ahorita lo platicaremos si quieren, en Celaya se consideraba con cierta razón, pues que lo más importante que había pasado en la ciudad había sido la batalla en la que había perdido Pancho Villa. Y se recordaba, estaba de alguna manera, estaba viva en la memoria de la gente aquella batalla. Entonces, en ese ambiente, en esta vida un poco, les decía yo, a mediados de los años 80, pues yo encontré las narraciones más detalladas de la batalla que se podían conseguir en las bibliotecas públicas y los planos del general Álvaro Obregón, los croquis, que de hecho no los hizo Álvaro Obregón, los hizo otro general posteriormente, el general, bueno, ya se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, no importa. Otro general que hace una serie de croquis sobre las batallas de Celaya que luego se publican en la segunda edición de las Memorias Militares de Álvaro Obregón. Y yo también era caminador, a mí me gustaba mucho caminar, sabía leer mapas, usar brújula. Y entonces, en los días que me echaba la pinta de la secundaria y andando en bici, yo reconstruía la batalla. Porque la batalla de Celaya no se libró en la población de Celaya. De hecho, no llega a la población los combates de los días 6 y 7 de abril y luego 13 y 14 y 15 de abril de 1915. Nunca se combate en la ciudad propiamente dicha, sino alrededor de la ciudad. ¿Sí? Ahora casi todo lo que fue el campo de batalla está absorbido por la mancha urbana de Celaya. Celaya era en aquel tiempo una ciudad de 15, 20 mil habitantes, 20 mil habitantes más o menos, y ahora es una población de 500,000. Entonces casi todos los lugares donde se libró la batalla están ya absorbidos por la mancha urbana de la población. Pero en los años 80 no tanto. O sea, este gran crecimiento se dio posteriormente, en 1985, 86, Celaya tendría menos de 200,000 habitantes, ¿no? Entonces todavía no se había comido los sitios donde se había librado la batalla, o no todos. Entonces yo recorría los lugares, buscaba en el mapa, leía las descripciones de la batalla, y mientras más lo hacía, más me convencía de que la batalla no podía haber sido como la contaban los libros que yo leía. ¿Sí? Que no tenía lógica, que era imposible que así hubiera sido. ¿Sí? Leí características técnicas de las armas, cómo disparan las armas, hasta dónde disparan, qué armas tenían, y entre más leía, más me convencía de eso. La batalla de Celaya no pudo haber sido así como la contaban. ¿Sí? ¿Cómo? No sabía yo, pero así como la contaban, no. Y entonces me quedo con esa idea, después empiezo a estudiar historia y elijo como primer gran tema de investigación pues el villismo, el ejército popular que sigue a Francisco Villa en la guerra, y hago un montón de preguntas sobre el ejército. Pero el detonante pues era esta idea de que la batalla no podía haber sido así, y de ahí pasé ya más adelante a la idea
Y si la batalla de Celaya no pudo haber sido así, ¿por qué la guerra civil entre carrancistas contra villistas y zapatistas sí? Y me preguntaba, entonces a lo mejor la guerra tampoco fue así como nos la cuentan. ¿Sí? Les puedo adelantar que hace 30 años de eso, que hace 30 años yo tenía razón. Ni la batalla de Celaya, o las batallas de Celaya, ni la guerra civil, en la cual son derrotados los ejércitos campesinos y populares de Villa y Zapata, fueron como las contaban los libros de historia. ¿Sí? Para llegar a eso, pues primero tuve que seguir leyendo, luego tuve que darme cuenta que existía la carrera de historia e inscribirme en ella, luego diseñar, pues con ayuda de los profesores, como uno diseña, pues las tesis que hay que presentar como estudiante para alcanzar los grados que nos dan ahí en la universidad, e ir avanzando en la investigación. Originalmente, yo hice mi tesis de licenciatura, que la tesis de licenciatura en historia debe ser un ejercicio escolar, como la tesis de licenciatura en cualquier carrera. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre una tesis de licenciatura que preguntaba sobre qué dicen los libros de historia de la División del Norte, cómo plantean los libros la historia de la División del Norte. Es decir, qué corrientes han explicado, quiénes son los villistas, de dónde vienen, cómo son. Luego publiqué un artículo académico, resumen de mi tesis. Y en 1997, que yo me titulé, entré al posgrado y me planteé una tesis doctoral que era la historia social y militar del villismo hasta la destrucción de la División del Norte, es decir, hasta diciembre de 1915. En el camino la partí y decidí que no iba a terminar nunca, menos aún en los plazos que nos ponen, y la partí y decidí terminar en la batalla de Zacatecas la tesis. Y luego la corregí y ese libro es La División del Norte. Pero desde entonces estaba yo investigando seriamente sobre el villismo, es decir, tengo 20 años estudiando el tema, con interrupciones, porque he escrito otras cosas, me he tenido que dedicar a otras cosas de pronto. Pero la tesis doctoral y luego el libro posterior que sale, el de los carrancistas, terminan ahí con la derrota del régimen de Victoriano Huerta. ¿Sí? Ahí me paro. En agosto de 14 termino los dos libros. Es decir, no llego al verdadero detonante de mis preguntas sobre la Revolución Mexicana, las batallas de Celaya, las batallas del Bajío y la guerra. ¿Sí? O sea, cuando terminé la tesis doctoral, pues decidí que tenía que partirlo ahí porque si no, no iba a acabar nunca. ¿Sí? Y por lo tanto no me iban a dar trabajo como actualmente. Si no tienes el grado de doctor, no te dan trabajo como historiador en ningún lado. Entonces, pues no iba a obtener el grado, se me iba a acabar la beca y no me iban a dar trabajo, entonces decidí pararla ahí. Y luego resultó que tenía lógica el libro. Y luego continuó la investigación de lo que yo quiero escribir y me doy cuenta que tengo que escribir el libro de los carrancistas necesariamente, porque es un ejército que nadie había explicado. ¿Sí? Ese libro lo terminé en 2010 y entonces en 2010 retomo de lleno la investigación sobre la guerra de 15, aunque ya tenía muchos avances de archivo, ya había revisado muchos materiales desde antes, ¿no? Es decir que de alguna manera los tres libros juntos son resultado de 20 años de investigación sobre la Revolución Mexicana. ¿Sí? Es un poco la historia de este libro. Entonces en 2010, retomo de lleno la investigación. Y varias veces estuve a punto de abortar el libro de 1915, ese libro que más trabajo me ha costado de todos, porque las fuentes, los documentos de la época, son bien complicados, bien difíciles de leer, casi no hay fuentes villistas, las fuentes zapatistas para las cuestiones militares son pocas, complicadas, y porque se había contado mal la historia desde el principio. Entonces, esa es un poco la historia del libro. ¿Qué hago en el libro? El libro empieza, les decía yo, en agosto de 1914. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué empiezo ahí? Más allá de porque los dos libros anteriores terminan ahí, ¿qué pasa ahí? En agosto de 1914 la revolución ha triunfado. Si la revolución la entendemos como revolución política
Y una revolución política la entendemos como el proceso mediante el cual se destruyen las instituciones políticas de un régimen y sobre su lugar se construyen otras. Ahí ha triunfado la revolución política. Han sido barridos del mapa los entonces 4 niveles de gobierno, había un nivel más que ahora ya no existe, los 3 poderes de la federación, los ejércitos, las policías, las fuerzas del orden, los partidos políticos, los periódicos, es decir, todo el aparato político construido por el régimen de Díaz y que intenta preservar Victoriano Huerta, había sido destruido. Y en su lugar están los ejércitos de la revolución. ¿Sí? Pero, en el momento en el que ha sido destruido el viejo régimen y hay que empezar a discutir qué queremos en lugar de eso que destruimos, rápidamente se van distinguiendo 2 posiciones irreconciliables. La posición de Venustiano Carranza, que lo que pretende o lo que plantea es detener la revolución social, es decir, que no haya transformación de las estructuras de propiedad, de las estructuras económicas del país, y modernizar e institucionalizar el autoritarismo porfirista, es decir, aquello que con Díaz era ilegal, hacerlo legal, ¿sí? Es decir, modernizar el autoritarismo y detener la revolución social. Y por otro lado hay un montón de grupos entre cuyos caudillos y voceros y representantes destacan cada vez más por su importancia política y militar Pancho Villa y Emiliano Zapata, que plantean que la revolución no ha terminado ahí como propone Carranza, sino que apenas va a empezar ahí. ¿Sí? Apenas está empezando, que lo que sigue es la transformación radical de las estructuras económicas. ¿Sí? Y no es que y esto se llama revolución social, cuando además de destruir las instituciones políticas para sustituirlas por otras, subviertes, transformas, cambias las estructuras sociales, estás haciendo una revolución social. ¿Cómo sabemos si están cambiando las estructuras económicas y sociales? Hay un parámetro, hay un factor que nos permite medirlo, y es el régimen de propiedad, y particularmente en una sociedad mayoritariamente agraria, el régimen de propiedad de la tierra. Si cambia el régimen de propiedad de la tierra, está cambiando la estructura social del país. ¿Sí? Y en ese sentido, no es que Villa y Zapata prometieran la revolución social, es que la estaban haciendo. ¿Sí? En el momento en que destruyen a la dictadura de Huerta, que intenta continuar, como decía yo, las estructuras porfiristas, en el momento en que cae Huerta en agosto de 1914, hace ya 9 meses que Pancho Villa, al apoderarse de Chihuahua, confiscó todos los bienes de la oligarquía y los puso al servicio de la revolución. ¿Sí? Bajo administración militar revolucionaria para pagar la guerra y para poner la riqueza al servicio del pueblo, para luego, decía él, al triunfo de la causa, distribuir esa riqueza. ¿Sí? Toda la riqueza de la oligarquía está administrada por el gobierno de la revolución en 1914. Es decir, no están prometiendo destruir el latifundio, ya lo destruyeron. ¿Sí? No están prometiendo poner la riqueza pública al servicio del pueblo, ya lo están haciendo. Y en el Morelos y en Guerrero, dominados por el Ejército Libertador del Sur, está ocurriendo lo mismo. ¿Sí? Todos los hacendados huyeron de Morelos, las haciendas están ya al servicio de los pueblos y posteriormente, entre diciembre de 14 y marzo de 1915, se va a legalizar todo eso de acuerdo con el gobierno de la Convención. Si no están prometiendo la destrucción del latifundio y la reconstrucción de los pueblos, lo están haciendo. ¿Sí? Y además, en contra del autoritarismo porfirista, villistas y zapatistas, y ahí están muy comunicados con la raíz magonista de ambos grupos, proponen una auténtica democratización de México fundada en una república parlamentaria. Por lo tanto, lo que ellos proponen es incompatible con lo que propone Venustiano Carranza, y 3 meses después de haber triunfado la revolución, los ejércitos revolucionarios se enfrentan entre sí durante más de 1 año y medio, o casi 1 año y medio, en algo que yo llamo la Guerra Civil de 1915, es decir, la guerra por el futuro de México.
¿Cuál va a ser el modelo? ¿El que propone Carranza o el que proponen Villa y Zapata? ¿Sí? Ese es el tema del libro, esa guerra. ¿Sí? La guerra de 1915, es el tema de mi libro. ¿Cómo lo hago? Bueno, les decía yo, el detonante de este libro, hace 30 años, ¿sí? Es la idea de que la habían contado mal, de que los puntos de partida eran equivocados. ¿Sí? Y después de investigar en serio y a fondo durante muchos años, estoy plenamente convencido de eso. Les cuento ese punto de partida. ¿Sí? Casi todos los libros de historia de la Revolución Mexicana, tanto los libros de la historia tradicional priista que alguna vez fue o quiso ser historia oficial, nunca lo terminó de ser, ¿sí? Que hasta los años 80, principios de los 90 del siglo pasado, pretendió ser la historia oficial. Todavía muchos de los que aquí estamos estudiamos esa vieja historia. Tanto en esos libros, olvídense de los libros de texto, los libros de historiadores que apoyaban esta idea, por ejemplo, Jesús Silva Herzog, Manuel González Ramírez, Miguel Ángel Sánchez Lamego, ¿sí? Como en los libros de la derecha, la crítica de la derecha, Francisco Bulnes, José Vasconcelos, como en la crítica académica de izquierda de los años 70, Adolfo Gili, Arnaldo Córdoba, posteriormente Friedrich Katz, había una serie de coincidencias en la explicación de esta guerra. ¿Sí? La explicación, y la coincidencia primera era que en el inicio de la guerra, Villa y Zapata lo tenían todo para ganar y sin embargo perdieron. Don Federico Katz, mi maestro, lo escribe de manera muy plástica. El capítulo que habla de eso en su monumental biografía de Pancho Villa, empieza diciendo: ¿cómo arrancar la derrota de las fauces de la victoria? Más plástico no puede ser. Así de claro. Villa y Zapata tenían todo para ganar y sin embargo perdieron. Hasta ahí todos están de acuerdo, todos. Es curioso. La siguiente pregunta, y donde dejan de estar de acuerdo, es ¿por qué perdieron? Si tenían todo para ganar, ¿cómo se las ingeniaron para perder? ¿Sí? Para la derecha racista y clasista es muy fácil. Unos pinches indios patarrajadas que van a saber de ganar guerras o de plantearse un país, si Zapata era un reaccionario y Villa un bandolero sin escrúpulos y sin ideas, ¿no? Pues es obvio que no pueden ganar una guerra. ¿Sí? Mucho más interesante que esa respuesta, que es una descalificación racista y clasista, son las explicaciones que dan los ganadores, y ahí está el origen de la coincidencia. Cuando yo me pongo a analizar por qué todos coinciden en esta explicación de que tenían todo para ganar y perdieron, veo que en la parte de la explicación militar de la guerra, básicamente todos los historiadores, tanto la crítica de la derecha como la crítica académica de izquierda y crítica militante, ¿no?, partían de una versión de la historia en que la guerra es solamente continuación de la política y que lo que explica la guerra es la política más que la guerra misma, ¿sí? Y que, pues, a fin de cuentas, Villa y Zapata habían perdido, y para cantar cómo habían perdido, lo que hacen es tomar la versión, aquí sí oficial, la versión de los ganadores, la versión de Álvaro Obregón, la que escribió Álvaro Obregón en sus memorias militares, 8,000 kilómetros en campaña, y la que escribió Juan Barragán en un libro titulado Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalistas. ¿Por qué digo que son la historia oficial? Porque lo que hace Obregón es pegar sus documentos, los que él presenta como general en jefe del Ejército de Operaciones, uno tras otro, y unirlos. Son los documentos oficiales que él elaboró o que su Estado Mayor elaboró. Y el libro de Juan Barragán es más o menos lo mismo. Juan Barragán era jefe de Estado Mayor de Venustiano Carranza. El jefe de Estado Mayor es el que se encarga de la administración militar y del archivo militar, esa es su función. Entonces él tenía todos los documentos que le enviaban los jefes militares a Venustiano Carranza, y con base en ese archivo escribe el libro. Obviamente no hay una sola fuente villista ni zapatista, son los documentos oficiales de los vencedores, es la versión de los vencedores. Y el problema, insisto, es que para contar el cómo, los historiadores toman esta versión y no la confrontan con versión de los vencidos. ¿Sí? Y los partes militares son bien mentirosos.
A ver, Obregón cuando presenta un parte militar, como todo jefe militar, está haciendo propaganda. ¿Por qué? Porque dice, ha ganado una batalla, pero siguen más batallas. Entonces tiene que decir que son bien chingones y que los enemigos son unos pendejos, que todos sus lugartenientes son los mejores generales del mundo, ¿sí? Porque tiene que seguir contando con su lealtad, que sus hombres son los más valientes, que nomás le mataron a 100 para que su gente no se espante de la cantidad de muertos que tuvo. Y está haciendo propaganda, eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque está en mitad de la guerra, es parte de la guerra, ¿sí? El problema no es de Obregón, el problema es de los historiadores que tomamos las fuentes de Obregón sin criticarlas y sin confrontarlas. Y entonces, pues para los historiadores oficiales está, ¿por qué ganaron los carrancistas? Porque son los que ofrecen un correcto proyecto de país y una estrategia nacional, punto. Y ya ni siquiera se preguntan por qué pierden Villa y Zapata. Pero la crítica de izquierda sí tiene que preguntárselo. ¿Por qué? Y las concepciones que más leímos, en las que nos formamos, que arrancan con Adolfo Gili y con Arnaldo Córdoba, también mis maestros, ¿sí? Llegan a la conclusión de que pierden la guerra, aunque tenían todo para ganarlo, porque no tienen proyecto de nación, porque no se plantean la toma del poder, porque solo tienen una dimensión regional de los acontecimientos, no ven la dimensión nacional y por lo tanto no pueden plantearse una estrategia nacional, de tal modo que cuando llegan a la Ciudad de México, en lugar de hacerse con el poder, lo dejan ahí flotando y en lugar de avanzar para derrotar al enemigo, se regresan a sus regiones, ¿sí? Y esa es la explicación que han dado. Y entonces permiten que el enemigo se reorganice, pase a la ofensiva y los destruya, ¿sí? Y esa es la explicación de por qué perdieron Villa y Zapata, la explicación que yo llamo canónica, tradicional, ¿sí? Bueno, lo que yo encontré, yo sospechaba que no tenía lógica la forma en que están contadas las batallas de Celaya por Obregón y por los demás historiadores que, como ya les dije, pues lo que hacen es retomar lo que decía Obregón. No tenía lógica. Entonces empiezo a buscar documentación de la época, empiezo a hacer mapas, me meto al archivo militar en serio y encuentro que todo esto que les acabo de decir no se sostiene, nada de lo que les acabo de decir se sostiene. ¿Sí? Primero, encuentro y demuestro primero un artículo académico que publiqué en la revista en la que discutimos los historiadores académicos en México, se titula Historia Mexicana, que para nada Villa y Zapata tienen todo para ganar al empezar la guerra, ¿sí? La situación militar está muy equilibrada y la situación económica es favorable a los carrancistas. Eso lo explico con todo detalle en la primera parte del libro, ¿sí? Entonces el punto de partida es falso. Y si ustedes saben algo de física elemental, pues se imaginarán que si quito el ladrillo de abajo de una torre de ladrillos, los demás se caen, ¿sí? Entonces los demás, si quito el ladrillo de abajo, se van cayendo los demás. Encontré también, por ejemplo, que nos robaron 3 semanas de la guerra. Y al robarnos 3 semanas de la guerra, nos robaron la discusión de los planes militares que discuten Carranza, Álvaro Obregón y Pablo González, y del primer plan militar de Villa. La guerra no empieza en la Ciudad de México el 7 de diciembre, ¿sí? Para cuando Villa y Zapata desfilan el 7 de diciembre, llevan 3 semanas de guerra. Los zapatistas echaron de la Ciudad de México a Álvaro Obregón y los villistas triunfaron en una vigorosa ofensiva que hizo humo 20,000 soldados carrancistas de Pablo González en el estado de Guanajuato, Querétaro y luego la puntilla se las dio en Pachuca, Hidalgo. Al robarnos esas 3 semanas, nos roban buena parte de la proporción de la guerra y sobre todo buena parte de la discusión de los planes de la guerra, ¿sí? Y luego encuentro que claro que hay proyecto de nación en Villa y Zapata, ¿sí? Y más allá de eso, que no lo discuto tanto, ahí retomo las conclusiones de un libro que salió inmediatamente antes que el mío, pero con cuyo autor tengo mucho tiempo platicando y discutiendo, un libro de Felipe Ávila Espinosa, titulada Las corrientes revolucionarias y la soberana convención,
en el que Felipe Ávila, que es un gran historiador del zapatismo, demuestra cómo se construye el proyecto popular, el proyecto revolucionario del villismo y el zapatismo, y en qué consiste este proyecto. ¿Sí? Es un libro paralelo al mío, él habla más de la discusión política y yo hablo mucho más de lo militar. Entonces, más que discutir esto, donde retomo yo a Felipe Ávila, lo que demuestro claramente es el alcance nacional de la estrategia diseñada por Pancho Villa y que sigue Zapata. Entonces, si me preguntan por qué perdió la guerra Francisco Villa y Emiliano Zapata, les digo, no por ninguna de las razones que nos han dado hasta ahora, perdieron por otras razones. ¿Cuáles? Pues no les voy a decir porque la idea es que lean mi libro, ¿no? Me comprometo yo a venir con paquete de libros, no de hoy en 8, porque de hoy en 8 hay que marchar. La marcha está convocada a las 12 del día, la marcha por el primer aniversario de la desaparición de los 43. Está convocada para iniciar a las 12 del día, entonces pues yo no voy a venir aquí al buzón, no sé, a lo mejor hasta se les ocurre pues, suspenderlo o irnos de aquí del buzón a la marcha, ¿no? A ver qué se les ocurre a los compañeros. Pero es exactamente el primer aniversario de hoy en 8 y va a haber una mega marcha. ¿Sí? Entonces no de hoy en 8, pero sí me comprometo de hoy en 15 a traerlos a precio de amigos, no al precio de… Ahorita están todas las librerías a 238 pesos. Pero yo lo traigo un poco más barato, ¿sí? Entonces, lo traigo yo de hoy en 15, ¿sí? Entonces, pues, no sé qué evento vaya a haber de hoy en 15, pero pues me adelanto un poquito y ahí vendo el libro, o se los dejo aquí a los compañeros, ¿sí? Y pues bueno, esa es un poco la idea del libro, el punto de partida, y como de costumbre, pues les paso el micrófono y vamos platicando sobre el tema, ¿no? Buenas tardes. Soy Vicente García, para servirles. Doctor, cuando presentó su libro en la fila Azcapotzalco, yo le hice una pregunta para usted, ¿quién había sido el autor intelectual de la muerte de Carranza? Me dijo que no lo sabía, pero ahí buscando me encontré un libro de un general poco conocido, Juan Mérigo. En su libro usted lo menciona un par de veces nada más. Este Mérigo era artillero, era jefe de una sección de artillería del Ejército del Noroeste, pero Obregón lo mandó a reforzar a Pablo González en Ecatepec. Fue de hecho el artillero que machacó las posiciones de Cerro Gordo y del canal del desagüe de los zapatistas. Este señor escribió un libro y culpa directamente a Pablo González. Y su razonamiento me parece bastante lógico. ¿Quién mató a Carranza? Herrero. Herrero era miembro del ejército federal, pero fue licenciado con lo de los tratados de Teoloyucan. Después se incorporó a la brigada del general Cereceda Estrada, quien lo degradó y lo encarceló, lo sacó. Se levantó después en 1916 bajo el mando de Manuel Peláez, que era el brazo armado de las compañías petroleras de la Huasteca. Entonces ahí fue donde se enemistó con Carranza, quien lo derrotó y se amnistió, pero se amnistió con Mariel, con un general Mariel. Ese general Mariel era incondicional de Pablo González, hasta el día que Pablo González traicionó a Carranza. Entonces Mariel se fue con Carranza, se le presentó protestando fidelidad, y fue el que lo guió hasta Herrero, en la Sierra de Puebla. O sea que son muchas coincidencias. Entonces el razonamiento es que Pablo González lo mandó infiltrarse con Carranza con el objeto de entregárselo a Herrero para que lo mataran. Es mi pregunta. Gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades. Yo sé de usted a través de la jornada cuando he leído algunos artículos también. Y es la primera vez que vengo yo aquí que me presento, perdón. Pero yo quería preguntar, bueno, he leído, bueno, que una de las cosas que tuvo que ver, bueno, para que no se diera una verdadera independencia o revolución o como estamos ahora es las diferentes lenguas que hubo, ¿no?
esa es mi pregunta, si eso también tuvo que ver, y la religión, las diferentes lenguas y como sucede igual en la actualidad, pues que en lo que estamos aquí, por ejemplo, pues hay alguien que controla siempre por fuera, ¿no? Pero mi pregunta principal es esa, si tuvo que ver también para no triunfar, el que habían diferentes lenguas, que no había una sola, ¿no? Y que la gente en sí, si tenía diferentes lenguas, entonces no, me imagino yo que no se entendían cuando le explicaban algo. Entonces esa es mi pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Cedillo. Agradezco a Pedro Salmerón que nos acompañe, yo lo admiro mucho. Y mi pregunta es la siguiente: si podemos encaminarnos hacia un análisis de quién ganó y quién perdió la guerra, habría que preguntarnos entonces, yo le pregunto a Pedro, desde su punto de vista, ¿cuál es el hecho histórico que determina o podemos afirmar que en ese momento termina la guerra? Para poder entonces a partir de ahí saber quién gana y quién pierde. ¿Cuál es el momento histórico que nos puede decir aquí se acabó la guerra y a partir de aquí podemos definir quién gana y quién pierde? Gracias. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Es muy importante la inquietud que debemos de tener todos los que estamos aquí presentes. No todos tenemos la determinación o la facilidad para tomar un micrófono y exponer un caso, hacer preguntas, contestar preguntas, etcétera, etcétera. Quiero dar la bienvenida al ponente, que aunque llegamos un poco tarde, logramos entender parte del discurso de él. Mi pregunta, para ser breves, porque compañeros, cuando tomemos un micrófono, se nos dan 3 minutos de tiempo. Entonces, no debemos de quitar el lugar con una perorata de nuestra parte al lugar fundamental, al lugar principal. Debemos ser breves, debemos de ser concisos y debemos de exponer, pues es lógico, casos diferentes. Mi pregunta es, ¿cómo puede ganarse una guerra sin dinero? ¿Cómo puede ganarse, otra pregunta, cómo puede ganarse una guerra si no tienen instrucción militar? Por ejemplo, un caso, los norteamericanos preparan a sus soldados, los enseñan a subir, escalar montes, escalas, cómo arrastrarse para en caso de que los quieran atacar, los preparan. Nuestros soldados no tenían eso. Nuestro pueblo, desgraciadamente, ha sido ignorante. Ha ido creciendo a través de estas guerras que hemos tenido, porque la revolución de 1910 es una, pero han habido también otras invasiones donde intervinieron, por ejemplo, los niños héroes. No podemos comparar un guerrillero con un soldado egresado del colegio militar, cuya preparación era más amplia, más jóvenes, más preparados, y eran otros tiempos. Ahora, la pregunta es, pues, vi una taza que venden aquí y me llamó mucho la atención, aunque la propaganda está media grosera, dice, en aquellos tiempos nosotros no teníamos Twitter, pero sí teníamos, y aquí viene, perdón, sí teníamos huevos. Entonces, nuestros guerrilleros han sido valientes, han luchado con trinches, con machetes, con puñalas, con dagas, con piedras, con palos, y han ganado, se han adueñado como la
la conquista de Zacatecas, ¿verdad? Que ganó, a pesar de esa ignorancia, a pesar de ese mote de robavacas de Pancho Villa, les dio la torre y ganaron una batalla. Entonces, hay cosas que las comenta uno hasta con lágrimas en los ojos, porque esos son nuestros héroes, esos son nuestros líderes. Nosotros en la actualidad, si nos viéramos en una situación semejante, haríamos lo mismo. Yo no tengo instrucción militar más que la de cuando cumplí mis 18 años, que hice mi servicio militar. Pero no, hay muchos que ni siquiera lo tienen. Pero ese es el cariño, el amor a nuestra patria, a nuestros seres amados. Muchos revolucionarios decían de morir explotados por los que nos sojuzgaban a nuestras generaciones de aquel entonces, preferible irnos a la revolución y morir, pero morir con dignidad. Eso es lo que yo quería preguntar. Quizá, perdónenme, no soy partidario de extenderme, pero cuando habla uno con lágrimas en los ojos, es porque uno sabe apreciar lo que hicieron, por ejemplo, las Adelitas, que marchaban codo con codo, siendo mujeres, marchaban codo con codo al lado de su amor, de su esposo, de su hijo, las famosas soldaderas. Entonces, nosotros prácticamente hacíamos las guerras con las uñas y las ganábamos. Es todo. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, yo agradezco que nos venga aquí nuestro maestro Pedro, ¿verdad?, a recuperar un poco la importancia que tuvo 1915 y la relectura, ¿no?, de este año. Yo me voy más al documento de la ley agraria de 1915, si nos pudiera ampliar un poco más. Y bueno, de paso, ¿verdad?, cómo es que perdió el brazo Obregón en este asunto de la batalla de Celaya. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Felicidades al doctor por su libro. Y bueno, mi pregunta nada más es, quisiera saber acerca del proyecto de nación que tenían los villistas. Esa es toda mi pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, pues muy agradecido por venirnos a ilustrar con la verdad, porque lo que nos cuenta el gobierno pues son puras mentiras, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que al tomar la presidencia Madero, traicionando el plan de Ayala, mandó desarmar a los zapatistas, incluso a Zapata le prometió tierras, dinero y que se fuera al extranjero? Buenas tardes, doctor. Oye, yo quiero preguntarte acerca del general Cárdenas. Yo no me queda claro con quién combatió y pues es eso principalmente. No sé si se pueda otra, ¿no? Mira, yo creo que casi todos los que estudiamos la secundaria nos dejaron leer alguna vez el libro de Mariano Azuela, Los de Abajo. Ese libro, este señor, ¿fue de pura imaginación de él o algo hubo de verdad en eso? Me imagino que tú has leído ese libro. Bueno, es todo. Gracias. Permiso. Sí, buenas tardes. Y felicidades a doctor Pedro por la
aportación con el libro para darnos luz sobre esta etapa de nuestra historia. Mi pregunta específica es, ¿qué papel jugaron los Estados Unidos en esta etapa para inclinar la balanza de victoria hacia un lado? Nada más, gracias. Buenas tardes a todos, a Pedro. Mi pregunta va más con dirección hacia… Estaba leyendo Los falsificadores de la historia y con motivo de la independencia, de la revolución, ¿cuál es la importancia que tenemos, bueno, que tienen los historiadores y los que nos estamos formando como tal, de combatir a esta historia que nos intenta quitar a los héroes, a los protagonistas de distintas batallas, de distintos acontecimientos en la historia de México? ¿Cuál es la importancia de combatir para recuperarla, para que siga siendo nuestra y para que, ante todo, pues, sea una historia pegada a la verdad, ¿no? Puras preguntas fáciles. Bueno, el compañero acaba de hacer alusión al otro libro que publiqué este año, que se titula Los falsificadores de la historia, que es un combate por o en contra de los intelectuales de la derecha que están falseando la historia. No tengo, ustedes lo pueden ver en YouTube, ya alguien lo subió, no sé quién, o en la página de Carmen Aristegui. Justo de eso hablaba yo el día 15 de septiembre con Carmen Aristegui, ¿no? ¿Por qué mienten y para qué mienten? Es otra historia, ¿no? Ahí está, ese libro sí lo traigo a la venta, ese no se me ha acabado, ahí está atrás. Pero la idea, que a cuánto, 150 cada uno de los míos. ¿Sí? La idea es que la historia es un arma de combate, es un mecanismo para adquirir identidad, pero también es un arma de combate. Si entendemos bien la historia podemos desmontar los conflictos, entender los conflictos actuales y desmontarlos. Y esa idea de la historia como arma de combate, o la guerra por la historia, o sea, la guerra que contra aquellos que ven en Díaz el mayor héroe de la patria. Es más, si quieren, luego ponemos fecha y venimos a hablar de los falsificadores y muy en particular de Porfirio Díaz. ¿Por qué les encanta Díaz a los falsificadores? ¿Sí? Bueno, pues eso trata mi libro ese sí está allá atrás. Voy a ir en orden inverso de cómo me hicieron las preguntas. Entonces, empecemos con una de las más complicadas. ¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos en esta guerra? Y sobre todo, ¿la intervención de los Estados Unidos decide la guerra? ¿Es la que vuelca la balanza? Híjole, creo que no, Estoy casi seguro de que no es definitiva. En ese sentido, hay un libro espléndido el libro que mejor estudia las interferencias de todas las potencias con México. Luego se nos olvida, a veces nos pasa una cosa, pensamos en el pasado y lo pensamos como las cosas son ahora. Entonces pensamos en los Estados Unidos y pensamos en la superpotencia nuclear del mundo unipolar, en la primera potencia económica del mundo, ¿sí? No, en 1915 Estados Unidos no era una superpotencia, era una de las 8 potencias y en términos de riqueza económica era quizá la 4ª del mundo, ¿sí? Estaba por debajo del Imperio Británico, del Imperio Francés y del Imperio Alemán. Entonces no era, y en términos militares era la 7ª u 8ª del mundo. Y en términos de capital invertido en México, había más capital británico que norteamericano. Entonces, primero, no pensemos que Estados Unidos era la superpotencia que es ahora. Si queremos leer la historia de México de hace 100 años o de hace 200 años con esa idea, no la vamos a entender y nos vamos a despistar como se despintan sobre todo los falsificadores de la derecha. Entonces, Estados Unidos lo que hace en México es
un esfuerzo que va a aprovechar durante la Primera Guerra Mundial para convertirse en la potencia del hemisferio o del continente americano, ¿sí?, desplazando a los británicos y a los franceses como potencias dominantes en términos geopolíticos en América Latina, ¿sí? Y lo van a lograr sobre todo porque la Primera Guerra Mundial va a desgastar brutalmente a los británicos y a los franceses. Entonces vamos a ver Estados Unidos peleando contra británicos, franceses y alemanes que están al mismo tiempo, que están peleando por mantener los intereses europeos. Las intervenciones de Estados Unidos entonces, si Estados Unidos apoya a un bando, el otro bando en la guerra mexicana se puede apoyar o puede aliarse o puede comprarle armas a los europeos. Y cuesta más o menos lo mismo y es más o menos igual de difícil traer armas de las fábricas de la costa oeste de Estados Unidos por ferrocarril que traerlas en barco desde Hamburgo o desde Le Havre, es decir, desde Francia o Alemania o Inglaterra. Entonces, ahora, ¿cómo interviene directamente? ¿Hay intervenciones directas de Estados Unidos? Sí las hay, pero no son decisivas. Las cuento con números, con momentos. Hay 3 momentos bien importantes de intervención, pero también hay mecanismos con los cuales los dirigentes revolucionarios mexicanos neutralizan estas intervenciones o las combaten. El libro mejor escrito sobre el tema, el más estudiado, el que revisó todos los archivos de todas las potencias, el que mejor comprende, es un libro titulado La Guerra Secreta en México, de Friedrich Katz. Entonces, ese libro explica perfectamente todos esos asuntos. Yo los leo, los confronto, veo la cuestión militar, veo la cuestión de las armas, y me parece que sí, por supuesto, Estados Unidos interviene, pero su intervención no es definitiva. Entonces, ya les dije otra razón por la cual no perdieron Villa y Zapata. Villa y Zapata no perdieron por la injerencia gringa. ¿Por qué perdieron entonces? Bueno, insisto, ni modo, se los dejo de tarea. Lamento profundamente que no haya llegado, que no haya tenido yo libros, se me acabaron, mandé pedir más y no estuvieron listos, pero se los voy a traer de hoy en 15, ¿no? Mariano Azuela. El doctor Mariano Azuela, médico de pueblo jalisciense, se une a las fuerzas de un aliado jalisciense de Pancho Villa, Julián Medina. El general Julián Medina es el modelo de Demetrio Macías, el protagonista de Los de Abajo. ¿Qué hace Azuela? Pues una crónica de un hombre de clase media que nunca termina de entender la revolución, pero muy descarnada. Además le escriben la derrota. Derrotado el villismo, Azuela escribe este libro después de la derrota y exiliado en El Paso, Texas. Entonces nos habla de la derrota, de la amargura, del sinsentido, ¿sí? Nos permite entender mucho del espíritu de gente que siente esa derrota, pero no es la explicación de la revolución, ¿sí? Aunque es un libro maravilloso. Cárdenas. Lázaro Cárdenas, siendo muy joven, adolescente todavía, se une a la fuerza de un general revolucionario que pasa por su pueblo natal, el general Guillermo García Aragón, en 1913, es decir, cuando empieza la revolución contra Huerta. Tendría 16, 17 años Cárdenas cuando se une a la fuerza del general García Aragón. Y se une como secretario primero. O sea, llega García Aragón ahí y dice, necesito un escribiente. Y Lázaro Cárdenas trabajaba ya como escribiente en el ayuntamiento de Jiquilpan. Y entonces se une y empieza a destacar, y entonces ya García Aragón lo promueve como oficial y deja de ser el secretario del general para convertirse en oficial. Y va y pelea con García Aragón. Y García Aragón, terminada la lucha contra Huerta, va a ser uno de los secretarios de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Y luego, por diversas razones, todas ellas justificadas, Emiliano Zapata va a ordenar la ejecución de García Aragón. Y las fuerzas de García Aragón, Zapata las refunde en otras tropas con otros jefes. Y poco después, a fines de 1914, se forma una columna con fuerzas de varios lugares
para ayudar al gobernador José María Maytorena en contra de los carrancistas de Sonora. El principal jefe carrancista de Sonora, que defiende toda la frontera de Sonora, que está en el bando carrancista, contra el gobernador que tiene Hermosillo y el centro del estado, el principal jefe carrancista de Sonora es el general Plutarco Elías Calles. Y parte de las fuerzas que envían de refuerzo desde la Ciudad de México a Sonora al gobernador Maytorena son fuerzas que habían sido de Guillermo García Aragón y que ahora manda el joven teniente coronel Lázaro Cárdenas. Cuando estas fuerzas llegan a la frontera de Sonora, Cárdenas cambia de bando. ¿Por qué? Porque él era leal a García Aragón y los convencionistas habían fusilado a García Aragón. ¿Sí? Y entonces, aunque Calles tiene las de perder, Cárdenas se le une, ¿sí?, al frente de 400 hombres. Y durante un año entero van a pelear ahí en la frontera de Sonora en contra de los carrancistas de Calles, y Cárdenas se va a convertir en la mano derecha de Calles en términos militares durante justamente el año de 1915, ¿sí?, en condiciones bien difíciles y desventajosas. Entonces Calles va a promover su ascenso a general en 1917 y se le va a considerar gente que hizo la parte clave de la revolución a las órdenes de Calles, ¿sí? Por eso también luego una larga relación con Calles, muy controvertida, ¿no? Eso es lo que hace Cárdenas como jefe revolucionario en estos años clave de 13, 14, 15. ¿Sí? Es decir, ¿era un jefe importante? No, era un jefe de mediana importancia. ¿Estuvo en la parte clave de la guerra? Sí, sí estuvo. ¿Sí? Después, como jefe militar, sería más importante en los años 20, en las épocas de las revueltas y las pacificaciones. Por cierto, versiones interesadas acusan a Lázaro Cárdenas de ser el autor intelectual del asesinato de Carranza. Según estas versiones interesadas, Lázaro Cárdenas le habría mandado una orden a Rodolfo Herrero. Lázaro Cárdenas estaba destacado en la Huasteca y le habría ordenado a Rodolfo Herrero el asesinato de Carranza. No tiene absolutamente ningún sentido ni ningún sustento, y estas versiones aparecen casualmente cuando Cárdenas ya es presidente del lado de la derecha. Son documentos falsos, ahí sí, totalmente falsos, ¿no? Ahorita al final vamos a terminar con la muerte de Carranza. Compañeros, me preguntan qué tan cierto es que Madero, al tomar la presidencia, traiciona el plan de Ayala. No se puede, compañeros. Madero toma posesión de la presidencia el 11 de noviembre de 1911 y el plan de Ayala se promulga el 27 de noviembre de 1911, posterior a la toma de posesión de Madero, ¿sí? La pregunta es, ¿Madero traiciona la parte agraria del plan de San Luis, que es de lo que lo acusa Zapata al promulgar el plan de Ayala, o de lo que lo acusan otros revolucionarios agraristas? No, la verdad es que no, ¿sí? La verdad es que Madero había prometido resolver el asunto dentro del marco legal, y cuando tiene el control de la mayoría del Congreso, en septiembre de 1912, empieza a discutir un proyecto de ley agraria. O sea, Madero no traiciona cosas que no había prometido. El proyecto de revolución agraria, de restitución inmediata, nunca lo promete y no es parte del proyecto de Madero. Lo que dice Madero en el artículo 3 del Plan de San Luis es: las tierras que fueron usurpadas por los hacendados violando las leyes serán regresadas a sus pueblos cuando se revisen los casos. Entonces, lo que está prometiendo Madero es que va a establecer una especie de tribunal para revisar los casos. Y es lo que va a hacer. Entonces, lo que pasa es que Madero no es un revolucionario, y ya estallada la revolución hay grupos que sí son revolucionarios, ¿no? El proyecto de nación de la convención, ¿les parece que lo dejamos para el último? ¿Sí? Me salto esa pregunta, lo dejamos para el último. Y voy a dos preguntas concretas. Les decía yo que el inicio de la guerra, o que la razón de la guerra, es que hay dos propuestas contrapuestas: la de parar la revolución social y modernizar el autoritarismo, y la de hacer la revolución social. Gana la guerra los carrancistas, pero en el camino el carrancismo se modifica,
¿sí? Y crece un ala izquierda radical en el seno del carrancismo. Un ala izquierda de dirigentes de clase media, de dirigentes progresistas, que se dan cuenta primero de que las profundas injusticias sociales que causaron la revolución tienen que ser resueltas. Y entonces empiezan a pensar en la forma de ir paliando, ir destruyendo esas injusticias sin destruir el régimen capitalista. ¿Sí? Y se dan cuenta, pensándolo, que la destrucción de esas injusticias permite la modernización del capitalismo en México. ¿Sí? La destrucción del latifundio y la legislación laboral permitirán que México se convierta, deje de ser un país semifeudal en muchos aspectos para convertirse en un país capitalista moderno. Y al darse cuenta de eso, este grupo va diseñando otro proyecto que no es el proyecto restaurador de Carranza. ¿Sí? Y es el proyecto que en lo social va a ganar en la Constitución de 1900, en el Congreso Constituyente. Frente a la propuesta socialmente conservadora de Carranza que llevan al Congreso, bueno, el Congreso Constituyente empieza discutiendo un proyecto de constitución que envía Carranza y que defienden en la Constitución, en el Constituyente, 4 diputados muy famosos: Félix Palavicini, Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías y Alfonso Cravioto. Frente a esta propuesta socialmente neutra, o mejor dicho, socialmente conservadora de Carranza, se levanta el grupo radical que se va agrupando en torno a Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Esteban Vaca Calderón, Juan de Dios Bojorques, Pastor Ruiz y otros, que redactan y aprueban los 2 artículos clave en esa materia de la Constitución. El artículo 127, perdón, el artículo 123 y el artículo 27. ¿Sí? La ley agraria del 6 de enero, que es la pregunta concreta, es el inicio de la construcción de este grupo que entiende, además, en 1915, que si no empiezan a hablar de reivindicación agraria y de legislación laboral no van a ganar la guerra, porque entonces todo el pueblo va a estar con Villa y Zapata. Entonces tienen que, así sea a nivel demagógico, propagandístico, presentarse ellos también como revolucionarios o pierden la guerra. Y esa es la razón de la ley agraria del 6 de enero de 1915, del carrancismo. ¿Cómo pierde su brazo Obregón? De entrada no en Celaya. Lo pierde en la hacienda de Santana del Conde, municipio de León, el día 3 de junio de 1915. Esta hacienda de Santana del Conde está a algo así como 100 kilómetros de Celaya. Entonces, ¿por qué le decimos el manco de Celaya? Pues es una muestra de lo mal que luego nos enseña la historia, ¿no? Fíjense que lo cuento con mucho detalle al principio del libro, así que también nada más les aclaro eso y lo demás se los dejo de tarea. Quedamos en el proyecto nacional de la convención al final. ¿Quién ganó? ¿Cuándo termina una guerra? ¿Cómo sabemos quién gana? La guerra termina, una guerra regular, y esta pregunta se va a ligar muchísimo con la siguiente pregunta, ¿no? Una guerra regular en un Estado moderno lo que propone es la destrucción de la voluntad militar, de la capacidad militar del enemigo. Y cuando destruyes la capacidad militar del enemigo, lo obligas a rendirse o a negociar o lo eliminas. ¿Sí? ¿Cuándo pierden los villistas y los zapatistas la posibilidad de la victoria militar? La pierden entre abril y agosto de 1915. Villa decide no rendirse y continuar la guerra hasta que en diciembre de 1915 ha perdido todas sus bases y operaciones y el ejército villista ha desaparecido. Entonces, para mí la guerra como tal termina el día que se declara disuelta la División del Norte, el día de Navidad de 1915, y a partir de ahí empieza otra etapa, la resistencia guerrillera durante 5 años más. La guerra regular terminó y empieza la guerrillera. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ganarse una guerra sin dinero o cómo puede ganarse una guerra sin instrucción militar? Que son 2 preguntas en uno y que son
bien complicadas y sumamente interesantes. ¿Sí? La guerrilla tradicionalmente no necesita mucho dinero. La guerrilla puede autofinanciarse. Los guerrilleros pueden comer de lo que producen, juntarse para la guerra. Los guerrilleros pueden usar en buena medida el material de guerra que le quitan al enemigo. Un ataque guerrillero requiere muy poco material de guerra y luego pegas y corres. ¿Sí? La guerrilla, como proceso de acumulación de fuerzas de una revolución, es relativamente barata y se puede mantener sola. ¿Sí? De todos modos, para todas las etapas guerrilleras, en este caso de la División del Norte, o de la Revolución en el Norte, trato yo de contar en mi libro de la División del Norte un poco cómo se va consiguiendo estos recursos. Pero lo fundamental que tenemos que entender es esto. La guerra irregular o guerrilla requiere poco dinero. La guerra regular, es decir, la guerra en la que se enfrentan en el campo de batalla grandes contingentes de hombres, ¿sí?, es muy cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú para hacer una guerra regular tienes que sacar, vamos a hablar en números mexicanos, en números de la Revolución Mexicana. Tú tienes que sacar 20,000 hombres o 30,000 hombres o 40,000 hombres del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, en la guerrilla no, en la guerrilla los campesinos pueden seguir sembrando la tierra, ir a la acción guerrillera y regresar a sembrar la tierra. Y además los grupos guerrilleros son de 500 o 1,000 hombres. ¿Sí? No, tú para una guerra, hablamos de términos mexicanos, primero tienes que sacar 30, 40, 50,000 hombres del proceso productivo. ¿Sí? Del campo, de la fábrica, del taller, de la escuela. Tienes que reemplazarlos. Generalmente en las guerras del siglo XX se reemplazan con mujeres. ¿Sí? Y eso, por cierto, en la Primera Guerra Mundial es lo que permite la verdadera revolución de la incorporación de la mujer a la vida pública. Porque la mujer se incorpora de hecho plenamente a la vida pública porque ocupa los lugares en las fábricas, en los campos, ¿sí?, en la discusión política, y luego termina la guerra y les quieren decir, váyanse a su casa otra vez, espérate, ni madres. ¿Sí? No, ya no. ¿Sí? Entonces, a esos 20, 30, 40,000 hombres que sacaste del proceso productivo les tienes que dar de comer y hasta 3 veces al día. ¿Sí? Les tienes que dar guaraches para que caminen o los tienes que trepar en trenes para moverlos. ¿Sí? Les tienes que dar armas. Pero además, en una guerra, así como en un acto irregular, en un acto de guerra irregular, de guerrilla, un guerrillero puede disparar 8 o 10 tiros. En una batalla regular, por ejemplo, en la toma de Torreón, se gastan la División del Norte 3 millones de cartuchos. ¿Sí? Así como en una acción guerrillera se pueden gastar 3,000 balas, en una acción guerrillera se gastan 1,000 veces más balas. ¿Sí? Y en un país como México, donde no hay industria armamentística, cada bala cuesta, hay que comprarla fuera del país. ¿Sí? Entonces, en efecto, ¿cómo puedes ganar una guerra regular sin dinero? Pues no la puedes ganar. ¿Sí? Cuando las guerrillas se convierten en ejércitos, lo cual pasa para la Revolución Mexicana entre septiembre de 1913 y marzo de 14, es el periodo en el que las guerrillas se convierten en ejército y por lo tanto pueden tomar el poder. Las guerrillas pueden aislar al poder y acumular fuerzas, pero no dar la ofensiva de la toma del poder, para eso se requieren ejércitos. Cuando las guerrillas se convierten en ejércitos, van cambiando la lógica de la guerra. ¿Sí? Eso también lo cuento en el libro de la División del Norte, y el libro de 1915 cuento mucho de dónde sacan los recursos. Yo les decía que yo encontré que en contra de lo que han dicho los libros, hay un equilibrio militar, pero un desequilibrio desfavorable a los villistas y los zapatistas en términos económicos. Es algo que nunca habían hecho. ¿De dónde obtienen recursos los dos ejércitos? ¿Cómo pagan la guerra? La guerra es muy cara, la guerra regular, a diferencia de la guerrilla. ¿Sí? Es un poco lo cuento ahí en el libro. Y lo que les puedo decir entonces es que, hay grandes extensiones del territorio nacional que están organizadas económicamente en función de la guerra. ¿Sí? Ahí lo cuento, ahí cuento qué tiene quién y cómo. Lo que les digo es que sí tenían recursos. El asunto, y es un asunto clave, es que los villistas tenían que ganar la guerra rápido. ¿Sí?
al no lograr ganar la guerra rápido, van perdiendo capacidad de control territorial, van perdiendo capacidad de manejo de recursos, y eso es lo que hace que finalmente pierdan la guerra. Es una de las claves reales de la derrota. Pero sí tenían dinero, y sí tenían dinero para las primeras ofensivas y posibilidad de haber ganado la guerra. Y esto se liga también con la siguiente parte de la pregunta, que es la misma. Bueno, entonces, perdón, el problema de los recursos lo cuento en el libro, ¿no? Se los explico ahora. No, pues ¿cómo ganas una guerra sin recursos? No, no la ganas. ¿Qué recursos tenían? Lo explico. La siguiente parte es, ¿cómo ganas si no tienes instrucción militar? Perdón, puede ser que en 1910 los soldados villistas carecieran de instrucción militar, pero en 1914 tienen la escuela de 3 campañas guerrilleras y una campaña formal. ¿Sí? Tienen más instrucción militar en 1914. De hecho, espérenme, en 1916 tienen más y mejor instrucción militar los soldados de Pancho Villa que los gringos que vienen a perseguirlo y que hacen el ridículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mejor instrucción militar se da en el combate. Y los villistas tienen en 1914 tienen 3 años combatiendo permanentemente y aprendiendo y entrenándose. También les cuento en el libro dónde aprende Pancho Villa a dar batallas modernas, a utilizar armamento moderno y a ganar guerras con armamento moderno. Entonces, sí, puede ser que en 1910 Pancho Villa fuera un exbandolero, ladrón de ganado, albañil, gallero profesional, que sabía usar muy bien el rifle y la pistola y conducir a pequeños grupos de hombres, 20 o 30, pero que no supiera de guerras. Sí, en 1910. En 1914 es el jefe probado y victorioso de un poderoso ejército revolucionario. ¿Qué proceso hay en medio? No solo el proceso de la práctica, hay también un proceso de estudio. Les cuento en qué momento y cómo Pancho Villa estudia, por ejemplo, cómo se usa la artillería rodante o la artillería de campaña en una batalla. ¿Sí? Lo aprende, lo estudia y luego lo pone en práctica. ¿Sí? Y lo mismo los demás jefes militares, ¿no? La revolución transforma a la gente de manera radical. ¿Sí? Imagínense que ustedes están en una revolución, formados en un ejército, y todos los días están platicando entre ustedes las cosas que a veces platican algunos sábados cuando vienen al buzón ciudadano. Todos los días. Es un proceso de educación política potentísima, una revolución. ¿Sí? Potentísima. De tal modo que también me podrían decir, y ahí apuntaríamos un poco hacia la última pregunta, a la que vamos a ir después. Puede ser, en efecto, que en 1910 Villa y Zapata no supieran exactamente qué querían hacer con el país, pero en 1914 ya lo saben. ¿Sí? En 1915 ya tienen un proyecto. Y uno de los reproches que han hecho sobre el proyecto es que dicen, es que Villa y Zapata tenían el proyecto terminado cuando ya habían perdido la guerra. La respuesta es, en todas las revoluciones los proyectos se van armando sobre la marcha. También el proyecto carrancista no está listo hasta 1917. Los carrancistas ganan la guerra sin saber exactamente cómo hacer confluir el control autoritario que quiere Carranza con la destrucción del latifundio paulatina que quieren Mújica y Vaca Calderón y así. ¿Cómo le hacen para embonarlo? Todavía no saben. Lo van a saber después. Entonces, no se pueden ganar guerras y revoluciones hablando distintos idiomas. Si alguien me preguntaba sobre las lenguas como obstáculo, hay ejércitos multinacionales o multiétnicos que ganan guerras, ganan batallas. La cuestión consiste en si saben por qué están peleando y en que haya mecanismos de transmisión. Los ejércitos del Imperio Otomano que hicieron la conquista de todo el Medio Oriente y que luego conquistaron buena parte de Europa, toda España, todos los Balcanes, el sur de Italia, eran ejércitos en los que se hablaban 40 idiomas distintos, por lo menos. ¿Sí? ¿Cómo haces? Creas mecanismos de transmisión. En el ejército zapatista, el ejército libertador del sur, de Emiliano Zapata, algo así como el 60 o el 70% de los soldados no hablaban castellano. Hablaban náhuatl, mixteco, amuzgo, otomí, ¿sí? Mazahua. ¿Sí?
Y sin embargo hay correas de transmisión muy claras. En ese sentido, por ejemplo, casi todos los liderazgos son bilingües. El propio Zapata es bilingüe, ¿sí? Es como lo que contaba Taibo la vez pasada, no sé si lo contó la vez pasada, lo que cuenta Taibo a cada rato, de cómo explicas el liderazgo de Hidalgo sobre 50,000 indígenas. Entre otras cosas porque habla 7 idiomas, ¿no? ¿Sí? Y 3 de esos idiomas son náhuatl, otomí y purépecha. Y los liderazgos y la corriente de liderazgo está formada por mandos bilingües, ¿sí? Entonces no es un obstáculo el asunto de las lenguas. No lo ha sido, no lo es en México, no lo ha sido en otros países. Finalmente, bueno, casi finalmente. ¿Quién fue el autor de la muerte de Carranza? Cuando digo que no sé, es porque no sé, ¿sí? Conozco la versión del general Mérigo y conozco otras versiones y no tiene lógica contundente la versión del general Mérigo. Ahorita voy a explicar por qué. Yo les puedo decir que como estudioso no tengo ninguna duda de quién mató a Zapata, por cierto, ese sí fue Pablo González, y Carranza dio la anuencia. Pablo González planeó el asunto, pidió la autorización de Carranza y Carranza se la dio. Entonces, ¿quién diseñó el asesinato de Zapata? Pablo González, con la autorización del presidente Carranza. ¿Quién mató a Villa? Sabemos el nombre de los asesinos materiales, el nombre del que los organiza, el nombre de los políticos locales que les ponen el piso para que lo hagan y el nombre de las altas esferas que lo ordenan, que se llaman Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Lo tenemos probadísimo y documentado, ¿sí? Sabemos quién mató a Madero y quién ordena matar a Madero, ¿sí? Incluso cómo, ¿no? Como a la hora de dar la orden última, cuando el asesino material, el comandante Francisco Cárdenas, le pregunta al presidente Huerta, al presidente Espurio, ¿no? Oiga, porque le pide que le dé la orden directamente. Porque le dice, oiga, pero está usted, es que es muy grande. No, ¿qué grande va a ser? Ese chaparrito nomás. Y luego dice, entonces ¿a quién mato? Y dice Huerta, a Madero, a Pino Suárez y a Ángeles. Y le pregunta el comandante Cárdenas, ¿también al general Ángeles? Y cuentan, Huerta pasea su copa de coñac, la huele, le da un sorbo, y dice, no, a Ángeles no. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Sabemos en algunos casos, y hay casos en los que no sabemos. Por ejemplo, no hay forma de saber, con toda la documentación que he revisado, con todos los testimonios, las fuentes, las trayectorias de las balas, etcétera, si hay o no hay alguien detrás del asesinato de Colosio. No hay forma. Lo más lógico, lo más natural, lo que se nos antoja es decir que fue Salinas, pero no hay ninguna forma de saberlo y además Salinas, que era un despiadado y un ojete, también era muy listo. Era y es y sigue siendo, ¿sí? También era muy listo y con tantito que pensara sabía que el más perjudicado después de Colosio, por la muerte de Colosio, iba a ser él, como en efecto fue, ¿no? Y no sabemos quién mató a Carranza, sabemos lo demás. La lógica de la explicación del general Mérigo es muy rebuscada y tiene un montón de huecos por todos lados. Por ejemplo, Pablo González no sabía nada de la conspiración en contra de Carranza cuando estalla, y la revuelta estalla el 20 de abril y a Carranza lo matan el 20 de mayo, hay apenas un mes. ¿Sí? Apenas un mes de diferencia. Y Rodolfo Herrero nunca fue gente de Pablo González, y el general Paco de Paula Mariel era un carrancista leal. Leal hasta lo último, incluso es de los que van a ser deportados y echados del país por ser leal a Carranza. Un montón de huecos, ¿no? No tiene lógica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede ser? Sí puede ser. ¿Sí? Es una hipótesis válida, pero solo eso. O sea, no tiene, a diferencia de las demás que sí sabemos, esta es una hipótesis entre otras 3 o 4, ¿no? Terminamos con el proyecto de nación. ¿Qué plantean Villa y Zapata para el país? ¿Qué quieren? El proyecto de nación lo entendemos cuando leemos toda la trayectoria revolucionaria de Villa y Zapata desde antes de 1910 y de los villistas como Calixto Contreras o Toribio Ortega desde antes de 1910. Y cuando vemos las discusiones que se dan en la Soberana Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. El proyecto gira en torno a 2 ejes: el liberalismo político y por lo tanto la democracia,
y entienden la democracia y ahí retoman el radicalismo político mexicano que viene de Morelos y pasa por Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, es decir, los más inteligentes liberales del siglo XIX, donde plantean la república parlamentaria, la concentración del poder en una sola Cámara de Representantes del Pueblo, con mecanismos de revocación de mandato y plebiscito. Eso que proponemos ahora en Morena ya lo proponía la Convención Villista y Zapatista, fundado en la democracia municipal. Y luego proponen la reestructuración de la vida económica fundada, en primer lugar, en la destrucción del latifundio y en la modernización de las relaciones laborales. ¿Dónde está, insisto, dónde pueden leer con detalle ese proyecto, sus fuentes ideológicas, los libros que leen para discutirlo, la manera en que lo discuten y el resultado final? En el libro de Felipe Ávila, titulado Las corrientes revolucionarias y la soberana convención. Y pues bueno, estamos aquí. Allá están los libros para regalar. Allá hay libros. Acá están los libros, ya los pasaron a repartir. Los libros son cortesía de la Brigada para Leer en Libertad, que coordinan nuestros amigos Paloma Sáiz y Paco Taibo, y que mandan como representante a nuestro amigo Eduardo. Hoy es el enviado de la brigada. Les vamos a pedir que firmen una hoja. Eduardo, ¿ya firmaron la hoja? Si vayan a firmar una hoja de que recibieron un libro. Y los míos están allá a la venta. Y en 15 días traigo el libro de 1915 para venderlo por acá.